Estamos avanzando por el Evangelio de Mateo, nosotros acá en la iglesia en Bucaramanga. Estamos en este capítulo que acabamos de leer, en esta porción de versículos, y como oraba hace un momento, siempre será necesario suplicar y clamar para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque si no, la palabra no va a tener un efecto en nosotros. Pero a nosotros lo nuestro es prepararnos, recibir la palabra con toda diligencia, con solicitud, con hambre, con avidez, con disposición, con reverencia, como de parte de Dios, como la iglesia en Tesalónica, que recibió el Evangelio no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. En esta ocasión, en este sermón que se titula La predicación de Juan el Bautista, estaremos considerando los versículos 1 al 12. Mateo, el Evangelio de Mateo, está lleno de alusiones al Antiguo Testamento, como lo podemos notar en los primeros 2 capítulos de este libro. Una y otra vez el autor se refiere al Antiguo Pacto o al Antiguo Testamento, con el propósito de enseñarle o de mostrarles a los judíos que rechazaban a Cristo que el Señor Jesús es el Cristo prometido por todas las Escrituras. De hecho, el último contexto, el capítulo anterior, allí se nos dice acerca de 3 profecías que se cumplieron en Cristo. Cuando el Señor, siendo niño, fue llevado a Egipto, se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. También, ante el decreto de Herodes el Grande, se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: una voz y un lamento se oye en Belén a causa de la muerte de todos estos niños. Y al final, el último versículo del capítulo 2, se cumple que lo llamarán Nazareno a Jesucristo. Y ahí veíamos que esa palabra Nazareno quiere decir que Cristo Jesús sería menospreciado, desechado, ignorado, odiado por el mundo. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Cristo Jesús menospreció ese menosprecio que le hicieron. Le resbaló, como decimos nosotros. Le tuvo sin cuidado el menosprecio que sufrió y soportó la cruz, porque tenía el gozo puesto delante de él y lo que le aguardaba y por quienes lo hacía. En aquellos días, comienza diciendo nuestro texto de Mateo 3, de la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días, ¿cuáles días? Bueno, Mateo 3 nos enseña, o estas palabras en aquellos días, hermanos y amigos, quiere decir que pasó una buena cantidad de años entre el capítulo 1 y 2 y el capítulo 3. Por lo menos acá en Mateo. En los otros evangelios nos dan más información de la niñez de Cristo. ¿Se acuerdan que Lucas dice que él crecía en estatura y en sabiduría? Nos cuenta cuando en una ocasión se perdió y lo encontraron en el templo. Pero aquí Mateo pasa del último texto, cuando Jesús tenía por lo menos 2 años de edad, y acá en Mateo 3, pues ya vemos que el ministerio de Cristo en su adultez, en su ministerio público. Acuérdense que el propósito de los autores de los evangelios no necesariamente es narrar las cosas cronológicamente, no necesariamente. Pero teniendo ya en cuenta o presente esto, que pasó una buena cantidad de años, ahora sí quiero que nos detengamos en nuestro pasaje. Creo que hay muchas cosas que ver allí, de manera que quiero que reflexionemos seriamente por el bien de nuestras almas en algunas de estas cosas, porque creo que este texto está el Evangelio de Jesucristo, claramente anunciado, presentado
ante nosotros en esta porción de las Escrituras. Pero antes que nada, quisiera que viéramos algo. Acá hay un personaje importante. Claro, es Cristo Jesús, quien tiene la preeminencia. Pero no podemos pasar por alto, por lo menos en nuestro texto, versículo 1 al 12, que hay un personaje que es vital acá. ¿Quién es? Juan, ¿cierto? Me refiero a Juan, quien llegó predicando al desierto de Judea. Ya acá no quiero hacer mención al lugar de la predicación. Hace unas semanas atrás se mencionó algo con respecto a estos lugares, a Judea, a Galilea. Lo que aquí me importa y me interesa, iglesia y amigos, son dos cosas. El autor de la predicación, o sea, Juan, y el contenido de la predicación. ¿Quién es el autor de esta predicación y especialmente su contenido? En cuanto a Juan, evidentemente estamos hablando acá de Juan el Bautista, ¿cierto? No estamos hablando de Juan el discípulo amado, no estamos hablando de Juan el de los 12 apóstoles, sino Juan el Bautista. Él no era de los 12. ¿Tenemos más información de Juan en la Biblia? Sí. Hijo del sacerdote Zacarías, hijo de una mujer llamada, ¿recuerdan? Elizabeth. Juan, hijo de padres piadosos, temerosos de Dios. Elizabeth, mujer estéril. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1 en adelante. Es más, la Biblia nos dice que María, la madre del Señor, y Elizabeth eran parientes cercanos. Adicional al contexto familiar de Juan el Bautista, haríamos bien en recordar que en él también hubo un nacimiento milagroso al considerar la esterilidad de Elizabeth. Pero algo más en cuanto a Juan. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dice Lucas 1, verso 13 al 15. Allí fue cuando el ángel se le apareció a Zacarías anunciándole el nacimiento de Juan. Y le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan fue anunciado de antemano, o fue dicho desde antes que naciera, que ese niño sería especial. Ahorita veremos por qué. Pero noten cómo el ángel le dijo a Zacarías: muchas personas se van a regocijar en el nacimiento de ese niño. Y te digo algo, incluso tú y yo, tenemos razones para regocijarnos en el nacimiento de ese niño, de Juan el Bautista. Si yo les hago una pregunta a ustedes de que para ustedes ¿quién es la persona más importante en las Escrituras? Sin duda todos responderíamos el mismo, ¿cierto? Cristo Jesús. Pero aún así, si yo les preguntara, bueno, díganme otra persona, otro personaje de la Sagrada Escritura, ustedes me responderían hombres y mujeres de la Biblia. Ustedes hombres podrían mencionar a David, a Salomón, a Abraham, bueno, y a tantos hombres. Ustedes, mujeres, podrían pensar en este momento en Esther, en Raquel, en María, en Sara. Pero quiero decirles algo. Bíblicamente hablando, aparte de Cristo Jesús, por supuesto, quien es el Hijo de Dios, la persona más importante de las Sagradas Escrituras se llama Juan el Bautista. Se trata de Juan el Bautista.
Miren lo que dijo Cristo en cuanto a Juan. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ese texto es Mateo 11:11. No es mi apreciación, no es mi gusto personal de que Juan es mi personaje favorito. Estamos diciendo acá o viendo textualmente que es el mismísimo Hijo de Dios quien está diciendo quién es el más importante de entre los hombres, de entre los mortales. Juan el Bautista. Es más, él dice, de entre todos los mortales, de entre todos los nacidos de mujer. Y creo que el Señor no estaba exagerando, no era como una exageración. Pero, oh sorpresa, ¿cierto? El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. En la medida que avancemos por Mateo, seguramente iremos viendo más cosas en cuanto a Juan. Pero era necesario o es necesario seguir profundizando acá un poco en cuanto a Juan, porque él es el que está predicando en nuestro pasaje, en nuestro texto. Juan el Bautista siempre estuvo en los planes del Señor, del decreto de Dios, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Es llamativo que la Biblia, hermanos, haga muchas profecías acerca del nacimiento de Cristo, pero no solamente de Cristo, sino de todo lo que estaba relacionado con Él, todo lo que estaba alrededor de Cristo, y eso incluía también a Juan. Mateo, acá y en otro pasaje en Marcos, nos dice que explícitamente y literalmente en Juan se cumplieron dos textos bíblicos del Antiguo Pacto. El primero de ellos los voy a leer, si quieren anotar las citas bíblicas en sus apuntes, y luego en casa los leen. Malaquías 3:1. Dice ese texto, Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la primera referencia, Malaquías 3:1. ¿Y cuál es la segunda referencia que se cumple en Juan? Isaías 40, versículo 3 al 5. Isaías 40 del 3 al 5 dice lo siguiente: voz que clama ¿en dónde? En el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Todo esto se estaba cumpliendo en la primera venida de Cristo. Dios se manifestó en gloria en Jesucristo. Toda carne lo vio, todos lo buscaban, todos lo ansiaban, todos lo deseaban. Cuando Cristo se hizo hombre. Pero la profecía acá incluía también a un mensajero, ¿lo notaron? Envío a mi mensajero delante de él. Prometió Dios que enviaría a un mensajero antes de su amado Hijo, un mensajero que iba a clamar en el desierto, tal como estamos viendo en nuestro texto. Pero ¿qué sería lo que haría este mensajero? ¿Cuál era la función, el objetivo, la misión, la tarea de Juan el Bautista? Según los textos que acabamos de ver, preparar el camino al Señor, allanar el camino al Cristo que vendría después de él, preparar el terreno a la venida del Señor.
Es más, cuando el ángel le habló a Zacarías, le dijo, Juan hará que muchos en Israel se conviertan al Señor. ¿Qué quiero resaltar? Que Juan, hermano y amigo, era parte de los planes del Señor, los planes redentores de Dios. Juan es considerado el último de los profetas y el precursor de Jesucristo. Es más, si ustedes ven nuestro texto, el que leímos de Mateo 3, la escritura va un poco más allá y conecta a Juan con otro profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién creen que es? ¿Quién? ¿Cuál es? En la Biblia, ahorita lo vamos a ver, hay un profeta en el Antiguo Testamento que está directamente conectado con Juan el Bautista. Elías, el profeta Elías. Es más, las similitudes eran tantas que hasta la misma vestimenta tenían. En Reyes dice, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Quién es? Elías Tisbita, dice Segunda de Reyes 1:8. Pero eso no es el punto acá. Es la escritura la que establece la conexión entre Elías y Juan. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia había anunciado que vendría uno con el espíritu de Elías. En el mismo mensaje del ángel a Zacarías, le dijo, él, Juan, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es más, Cristo dijo lo siguiente, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si ustedes quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, versículo 13 al 14. Cristo está diciendo que Juan era el Elías que iba a venir. Claro, no se trata del mismo Elías en persona, se refiere al espíritu de Elías y a la predicación de Elías. Si tuviéramos que resumir en dos acciones, ¿cuál era la labor de Juan? O por lo menos en nuestro texto, ¿cuáles serían esas dos labores que realizó Juan acá, hermanos? Para continuar. 2. La predicación. ¿Y qué otra cosa le vemos haciendo en nuestro texto? Bautizando. Predicación y bautismo. En cuanto al bautismo, si nos fijamos en nuestro pasaje, muchos llegaron a la región de Judea y de Jerusalén y de toda Israel para que fuesen bautizados por Juan. Incluso hasta los fariseos y saduceos fueron y indignó a Juan cuando los vio. Pero con respecto a esta labor, la de bautizar, quiero resaltar algo. El bautismo de Juan no es el mismo bautismo cristiano como nosotros lo conocemos. Claro, hay similitudes, pero no es exactamente el mismo. ¿Se acuerdan que Pablo en Hechos algunos les dijo, ¿ustedes tienen el bautismo de Juan? En Hechos de los Apóstoles. No es el mismo. Recordemos que el bautismo cristiano fue instituido y regulado por Cristo mismo en Mateo 28. Bautizados en el nombre del Dios Trino, a creyentes, que simboliza que el cristiano está unido a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Algo que debemos apreciar es que Juan no bautizaba aquí a todos, porque sí, él no decía, venga a todos y los bautizo. Acá había un prerequisito. ¿A quiénes bautizaba Juan en nuestro texto? A los que confesaban sus pecados. A los que confesaban sus pecados delante del Señor. A los que reconocían su maldad y su miseria y su necesidad de salvación. Pero me gustaría enfatizar más en la otra labor que vemos viendo a Juan acá. Su predicación y el contenido de la predicación. Y es allí donde quiero hacer más énfasis en los minutos que nos restan.
el contenido de la predicación de Juan el Bautista. Vayamos al verso 2 otra vez de nuestro texto. Mateo 3, versículo 2. Mateo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un verso cortico, ¿cierto? Pero acá se nos está diciendo explícitamente dos cosas que estaban en el contenido del mensaje de Juan. Ahorita vamos a ver algunas otras cosas que estaban alrededor, pero el punto central de la predicación de Juan la tenemos en el versículo 2 que acabamos de leer. Primer aspecto importante de la predicación de Juan que quiero resaltar: el reino de los cielos, el reino de los cielos. En su mensaje Juan enfatiza qué cosa en cuanto al reino de Dios. Se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque desde tiempos antiguos en Israel se estaba esperando con muchos deseos y con muchas ansias el momento en que Dios iba a redimir a su pueblo de sus enemigos. Y lo que Mateo está diciendo acá en su libro es que la espera ha terminado. Le está diciendo a los judíos, la espera ha terminado. Lo que Juan predicaba es que la espera había terminado. De hecho, el momento había llegado. Y él está diciendo, el reino de Dios ha llegado o se ha acercado a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios ya vino. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En la primera venida de Cristo, en su muerte y en su resurrección, y cuando el evangelio se empezó a propagar por todo el mundo. Es verdad que aún aguardamos la realización plena de todas las cosas. En ese sentido, Padre nuestro, que venga tu reino, ¿cierto? En un sentido futuro. Pero es una realidad inminente que el Señor, cuando el Señor vino y se hizo carne, el reino de Dios vino. Es más, allí se estaba cumpliendo lo que el Señor habló en el libro de Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero ese reino permanecerá para siempre. Ese texto es Daniel 2:44. Ese era el reino que había sido anunciado. Vino a nosotros el día en que el Verbo se hizo carne. Por eso es que a Mateo lo resumen como el evangelio del reino de Dios, por el énfasis que hay en esto. Pero me quiero centrar más en la segunda parte o elemento de la predicación de Juan, aparte del reino de Dios. ¿Cuál es? Versículo 2. Arrepentidos. Una exhortación, una amonestación directa al arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las dos demandas que tiene el Evangelio. ¿Sabía usted que el Evangelio contiene dos demandas para que alguien sea salvo? Arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Y cuál es la otra demanda? La fe en Cristo. ¿Pero qué es el arrepentimiento? ¿Arrepentirnos de qué, dirá usted? Hay un texto en Lamentaciones que dice, ¿en qué ha de lamentarse el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones 3:39. Lamentaciones 3, verso 39. ¿Qué implica el arrepentimiento? Tres cosas. Primero, dolor y lamento por el pecado. Una tristeza, como decía David, contra ti he pecado, oh Dios, contra ti he hecho lo malo.
Pero no se queda en una mera tristeza. Judas alcanzó a experimentar cierto tipo de tristeza y de remordimiento. Segundo componente del arrepentimiento verdadero: odiar el pecado, aborrecer el pecado, despreciarlo. Pero hay un tercer componente de un verdadero arrepentimiento: abandonarlo, dejarlo. El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si una persona se duele por su pecado, pero lo ama tanto que no está dispuesto a abandonarlo, podemos desconfiar de la veracidad de ese arrepentimiento. No es un auténtico y un genuino arrepentimiento. Miren cómo podemos escudriñar este mensaje de Juan. Pero habiendo visto esos dos componentes principales, el reino de Dios y el arrepentimiento, si ustedes notan nuestro texto, Mateo 3, del 1 al 12, existen otros componentes que están alrededor de ese mensaje central, que no me gustaría pasarlo por alto. ¿Cuáles elementos? La condenación eterna. La condenación eterna. Algunos han afirmado o piensan aún que el Evangelio de Cristo Jesús es solamente un mensaje de amor. Y lo es. Nadie está diciendo que no. El amor de Dios se expresa como nunca en el Cristo crucificado. Pero si vemos el mensaje de Juan, hermanos, allí su mensaje también hay justicia. Si solo se anuncia un mensaje de amor, ese evangelio es incompleto. Y si es incompleto, no es el verdadero evangelio. Para que las buenas nuevas de salvación sean entendidas y creídas sobre todo, deben ser primero recibidas las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? La condición nuestra de pecado y el justo juicio de Dios. Escucha con atención. Así como el Evangelio promete la vida eterna, sí, el Evangelio promete la vida eterna. También el Evangelio advierte acerca de la ira venidera. No vemos diciendo a Juan acá, ¿quién nos enseñó a huir de qué cosa? De la ira venidera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Si nosotros no somos salvos mediante la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, pereceremos en nuestros pecados. Y Juan acá en la predicación de nuestro texto habló repetidamente de la condenación eterna, si ustedes se fijaron en el texto. Habla de una inminente condenación eterna. ¿Cómo lo podremos negar? Muchos hoy están dispuestos a creer en el cielo, pero no en el infierno. Y se ignora que la Biblia hace más referencias y alusiones directas a la condenación eterna que al mismísimo cielo. En nuestro pasaje, Juan advierte de la ira venidera, nos habla de un árbol que es cortado y es echado ¿en dónde? En el fuego. Y termina diciendo el último versículo que ese fuego nunca se apagará. De manera que seremos necios si tapamos nuestros oídos e ignoramos la realidad del juicio y de la condenación eterna en el lugar que la Biblia llama infierno. Otro versículo más de nuestro texto que quiero resaltar, hermano y amigo. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Acá hay algo muy importante. El peligro de la autoconfianza. El peligro de la autoconfianza.
¿qué pasó? Muchos venían a Juan para que él los bautizara. Y entre esa multitud, Juan notó la presencia de fariseos y saduceos. Y él se indignó cuando los vio. ¿Por qué se indignó Juan el Bautista? Él estaba bautizando a quienes, ¿recuerdan? A quienes confesaban sus pecados, quienes reconocían su culpabilidad. Pero sabemos por las Escrituras que ni los fariseos ni los saduceos tenían arrepentimiento. Al contrario, ellos tenían un elevado concepto de sí mismos. No se consideraban culpables ni pecadores. No creían en la necesidad de un Cristo, de un Salvador personal. Su confianza estaba en ellos mismos o en sus tradiciones judías, en su moralidad, en su fachada externa, en su linaje de ser judíos, de ser descendientes de Abraham. Es más, Juan sabía tanto eso que se acerca y les dice, ¿por qué están pensando de esa manera? No piensen así. No piensen que por ser hijos de Abraham serán salvos. ¿Se acuerdan que ellos decían, tenemos a Abraham por padre, somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué nos hablas de libertad? El Evangelio es para pecadores, no para los que se creen sanos y justos. Escucha con atención, no hay peor condición que la de aquel hombre o mujer que se cree bueno en sí mismo. No hay peor condición. Y ese constituye el mayor obstáculo para que una persona crea en Cristo. Confiar en sí mismo. No decía mucho, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, expulsamos demonios. ¿En quién confiaban esos hombres? En sí mismos. Pero Juan destruye la soberbia de estas personas y su autoconfianza al decir, ¿saben qué? Dios puede hacer hijos de Abraham aún de estas piedras. Es más, les dice Juan, el mundo está lleno de hijos de Abraham por la fe. ¿Qué más componentes tenía la predicación de Juan el Bautista en este texto? Juan hace una ilustración que está en toda la Biblia con frecuencia. La Biblia ilustra al ser humano y lo compara con árboles, ¿cierto? Como si en comparación, obviamente, cada ser humano es como si fuera un árbol distinto, los unos de los otros. Y sabemos que todos los árboles dan buenos frutos y dan malos frutos, según sea su naturaleza de ese árbol, según sea la raíz de ese árbol. Un árbol bueno no da frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el punto de Juan es que aquel que ha creído en el Evangelio ha de demostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa frutos dignos de arrepentimiento? Frutos que provengan no simplemente de una conducta moral externa, sino evidencias tangibles, evidenciables de que eso se origina en una conversión, en un nuevo nacimiento. Por el fruto se conoce el árbol, ¿se acuerda que dijo el Señor? Por el fruto se conoce a los creyentes. De manera que Dios quiera que no seamos nosotros aquellos árboles que serán cortados y echados al fuego. Porque Juan en su predicación está diciendo que el hacha está puesta ya sobre la raíz de todo árbol. Y que todo árbol que no dé buen fruto será llevado al fuego. Antes de entrar a las aplicaciones finales, quiero mencionar dos cosas más. En algún momento de su ministerio y de las Escrituras, Cristo dijo la siguiente frase:
he aquí uno más grande que Salomón, ¿se acuerdan? Mateo 12:42. Aquí podemos decir que tenemos en esta predicación a uno más grande que el mayor de todos los mortales, uno más grande que Juan el Bautista, porque fue el mismo Juan, el más grande de todos los hombres que ha existido, según Cristo, quien dijo: el que viene después de mí es más grande, es antes que yo, decía Juan el Bautista. Es más, dice Juan, es tan grande, es tan glorioso, que no era digno de desatarle la correa de sus sandalias, de su calzado. Juan bautizaba en agua. Hoy los ministros de Jesucristo bautizan en agua, claro, conforme a la ordenanza. Pero Cristo bautiza con el propio Espíritu Santo, cuando las personas vienen a Él y se arrepienten y hay un nuevo nacimiento. Y piensa, si Juan ni siquiera se sentía digno de desatarle el calzado de los pies al Señor, ¿qué seremos tú y yo? Nuestra actitud no debería ser de arrogancia ni de soberbia, sino como la de Pedro cuando una vez se acercó el Señor a la barca y decía cosas como: Señor, no te acerques a mí porque soy pecador. O como aquel hombre que le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente aquellos que reconocen su indignidad y ven la grandeza y la majestad de Cristo reciben su gracia y su misericordia. Veamos el último versículo de nuestro texto, el 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Finalmente, Juan el Bautista concluye su predicación en ese día, en este pasaje, con algo que a ti y a mí me debe resultar inquietante, pero al mismo tiempo tener esperanza. Juan presenta a Cristo Jesús como el dueño de un gran campo. Juan está diciendo en este texto que todo el mundo es como si fuera un gran campo, un campo grandísimo. Y llegará el día cercano cuando el Señor de ese campo, que es Cristo Jesús, llegará con su aventador a limpiar ese campo. Claro, la ilustración es de agricultura. A limpiar ese campo. ¿A hacer qué cosa? A separar el trigo para ponerlo en su granero de la cizaña o de la paja que irá al fuego. El trigo será guardado en el granero y la paja quemada, como hacen en el campo, en la vida práctica. Como hacen en el campo las personas que están allí viviendo del campo y de la agricultura. Llegará el día cercano, dice Juan, donde Dios separará el trigo de la cizaña. O trayendo otra ilustración, llegará el día cercano donde el Señor separará las ovejas de las cabras. La pregunta, querido amigo, es: ¿en dónde estaremos aquel día? ¿En dónde? Concluyo con lo siguiente. El mensaje del Evangelio es conforme a la verdad y el Evangelio es como una espada de doble filo. Sí, el Evangelio duele porque llega a nuestro pecado, nos lo muestra, nos muestra lo que somos. Pero ¿sabes? Al mismo tiempo, aunque el Evangelio duele porque nos afecta, nos muestra nuestra maldad, tiene la única medicina que nuestra alma necesita. La única medicina que redime al alma. Yo le invito a que ustedes en sus casas hagan una comparación
entre la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Cristo Jesús, y van a notar las similitudes tan grandes que había en el mensaje del uno y del otro. Por ejemplo, Cristo también se refería a la audiencia, a las multitudes cuando él predicaba, como generación de víboras, como lo vemos haciendo a Juan acá. Vemos a Cristo llamando al arrepentimiento y diciendo: arrepentidos y creed en el Evangelio. El mismo mensaje de Juan. Vemos a Cristo hablando del reino de los cielos. Vemos a Cristo hablando de la condenación del infierno. Vemos a Cristo hablando del árbol que no da buen fruto. ¿Sí lo notan? El mismo mensaje, porque el Evangelio siempre es el mismo. Arrepentíos, predicó Juan y nuestro Señor Jesucristo. La pregunta para ti, amigo, y para mí es: ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿O para ti, creyente, continúas arrepintiéndote de tus pecados? Porque la evidencia de que una vez, si estamos en Cristo, si alguna vez nos arrepentimos, la evidencia de que eso fue verdadero es que continuamos arrepintiéndonos. No se puede hablar del Evangelio sin un llamado al arrepentimiento. Y déjame recordarte las palabras de Cristo: si vosotros no os arrepentís, pereceréis igualmente. Lucas 13, verso 3. ¿En qué o en quién estás confiando? Hoy te ruego que no, o hago la amonestación que hizo Juan acá. No penséis que vosotros sois hijos de Abraham. Pues bien, te ruego que no pienses hoy dentro de ti mismo: yo soy bueno, no soy tan malo, no soy tan malo como otras personas, no hago esto, no hago aquello, me congrego, leo la Biblia, oro. Te ruego que no pienses así y que no confíes en estas cosas. En la misma condición está el libertino como el religioso y el moralista, igualito, la misma condición delante de Dios, igual de perdidos, igual de necesitados. De manera que el llamado es a confiar solo en Cristo Jesús y serás salvo. Solo existe un lugar donde tú y yo podemos escapar de la ira venidera, tomando en cuenta las palabras de Juan. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Pues solo hay un lugar. Si quieres huir de la ira venidera, huye al Gólgota, al Calvario, al Cristo crucificado. No hay otro lugar. Ve al Cristo crucificado y ciertamente la ira de Dios no caerá sobre ti, sino que caerá sobre el amado de Dios en tu lugar. Y por último, quiera el Señor concedernos realmente frutos dignos de arrepentimiento, y quiera el Señor que seamos trigo en los campos del Señor. Oremos. Señor, hoy te queremos dar gracias y alabar por esta mañana que nos has dado para buscar tu rostro, para alabarte y para ser expuestos ante tu palabra. Y hoy te quiero dar gracias, oh Dios, porque en tu providencia nos has llevado a este texto de las Escrituras, donde el Evangelio es tan claramente anunciado para nuestras almas. Te pido, Señor, que nuestros corazones no se endurezcan, que si oímos hoy tu voz, no endurezcamos nuestros corazones, sino que vengamos a Cristo. Concédenos la gracia de ver nuestra maldad, guíanos al arrepentimiento, darnos frutos dignos de arrepentimiento, quita toda confianza en nosotros mismos, ayúdanos a poner nuestra alma y nuestra mirada en solo aquel que puede redimir nuestra alma. Quieras tú, Señor,
que entre los que estamos aquí hayamos huido de la ciudad de la destrucción y estemos camino a la ciudad celestial, pero que antes hayamos pasado por la cruz, donde toda nuestra carga de nuestro pecado puede ser quitada de nuestros hombros. Ruego para que tu evangelio se haga vida en nuestros corazones. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.